Ahí ya pueden ver mi pantalla. Todavía no, pero es que tiene un pequeño delay. Todavía no, pero ahorita que aparezca yo te aviso. Ahí está. Ya la podemos ver. Si gustas ponerla en... ¿Así la vas a dejar o la vas a ampliar? ¿La vas a pasar a pantalla completa? Sí, lo voy a ampliar. Ok, bueno, mientras la vas ampliando, vamos empezando. Bien, pues buenas tardes, noches a todos los que se conectaron en este viernes 26 de noviembre para lo que es el seminario, casi el último. Originalmente este iba a ser el último seminario de este periodo, pero todavía vamos a tener algunos seminarios más en virtud de que se avecina lo que es el primer encuentro de egresados de la maestría. Entonces vamos a tener algunas presentaciones. Un poco más adelante les platicaré al respecto de ello. Pues bien, esta tarde contamos con la charla de Víctor Hugo Hernández Juárez, quien nos presenta el tema titulado Síntesis y diseño de filtros analógicos en MATLAB mediante métodos de aproximación. Entonces voy a leer la semblanza de Víctor para que conozcamos un poquito más acerca de su trayectoria académica. Víctor Hugo Hernández Juárez es egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, como ingeniero en comunicaciones y electrónica, con especialidad en comunicaciones. Tiene conocimientos en procesamiento digital de señales, codificación y manejo de la información, sistemas de radiocomunicaciones, diseño y administración de redes convergentes. Además, cuenta con certificación Dante nivel 1 y nivel 2. Está interesado en el diseño de filtros analógicos empleando el método de aproximación de Pascal y es estudiante de la maestría en Ciencias, opción Automatización, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy bien, Víctor Hugo, adelante. Ok, doctor, gracias. Bueno, como ya mencionó el doctor, mi nombre es Víctor Hugo Hernández Juárez y voy a presentar el proyecto de investigación que lleva por nombre Síntesis y diseño de filtros analógicos en MATLAB mediante métodos de aproximación, ¿no? Y bueno, okay. Este es nuestro contenido, el contenido que vamos a abarcar. Y estamos realizando la comparación del filtrado analógico con el filtrado digital. Filtros digitales una mayor precisión que los analógicos, ¿no? Los analógicos pues tienen ciertos factores en su contra, uno de ellos es el envejecimiento de sus dispositivos. Conforme va pasando ese circuito eléctrico, comienza a sufrir modificaciones en su respuesta. ¿Por qué? Porque los componentes se van haciendo viejos y ese envejecimiento pues le va pegando a sus valores nominales. Esto pues genera imprecisiones que a su vez hacen de estos circuitos o que van montados pues a cierta tarjeta o los componentes que van montados en esta, ¿no? Y en los digitales, pues las imprecisiones generadas se pueden estar monitoreando para que se haga una corrección en línea sin necesidad de remover el componente como tal. Otra ventaja de los digitales es que la modificación que se hace a la fase de la señal es lineal, mientras que los analógicos pues es no lineal, ¿no? Por lo general vamos a evitar en la medida de lo posible pues que lidiar con sistemas que sean no lineales, ¿no? Porque estos producen demasiada distorsión armónica y nosotros queremos una alta fidelidad, por ejemplo, en un sistema de audio, no queremos tener fugas de frecuencias, por ejemplo, de la señal que estamos compartiendo, ya sea vía inalámbrica en algún sistema de comunicación, ¿no?
También los filtros digitales, pues existen muchas herramientas de software que permiten diseñarlos en sus diferentes formas. Y pues esto es una ventaja. Y si buscamos alternativas analógicas para el diseño de filtros, pues vamos a encontrar realmente que no existe una herramienta unificada, ¿no? Es decir, una herramienta que nos permita diseñar un filtro con alguna tecnología en particular, por ejemplo, por eso requieren de convertidores de datos. La señal conversión analógica y para que el mundo exterior pues necesita otro convertidor, el convertidor de digital a analógico, cosa que no lo requiere un filtro analógico. Este nada más recibe y entrega su señal sin necesidad de conversión. Y como dicho lo anterior, pues la es que sí se utiliza más lo que es digital. Muchas de las tareas de procesamiento, o sea, tener pues cierta complejidad grande gracias al procesamiento digital, donde no se puede el procesamiento digital es inalámbrico, lo que son convertidores de datos, pues tienen que ser analógicos, ¿no? Y se siguen utilizando ahí los filtros, por ejemplo, en las redes de acoplamiento, los upconverters, los downconverters, los filtros anti-aliasing, en el caso de los convertidores de datos, y entre otras aplicaciones, ¿no? Y bueno, nosotros estamos interesados en la respuesta pasabajas del filtro porque a partir de ella podemos generar todas las demás respuestas. La pasa altas, la pasa banda, la rechaza banda y la pasa todo, ¿no? Y para esto, en la función de transferencia original, supondremos que no tenemos el polinomio del numerador o solamente tenemos el factor de ganancia h. Y si tenemos el polinomio del denominador, es decir, tenemos esta forma de la función de transferencia, que es la función de transferencia de tipo pasabajas, en la cual no tenemos ceros en el sistema, o bueno, o mejor dicho, tenemos un cero en el origen y un cero en el infinito. Pero pues eso afecta a la respuesta en frecuencia, mientras que las raíces del polinomio del denominador, que son pues seguramente complejas y son diferentes a cero, en este comportamiento, pues es como este tipo pasa bajas, pues nunca vamos a ver que la respuesta en frecuencia empiece a crecer, ¿no? Siempre va a ir decreciendo y, y la respuesta en frecuencia, pues no va, no, ajá, sí, no va a crecer. Lo que nos van a hacer las posiciones de los ceros es nada más ir cambiando de forma cada vez más drástica la pendiente, pues en la caída, pero nunca vamos a ver que esta respuesta en frecuencia se va a detener o se va a enderezar, ¿no? Y bueno, la respuesta pasa bajas tiene esta forma. ¿Por qué? Porque pues en la realidad no podemos tener una respuesta ideal donde se tiene la ganancia en nuestra respuesta en frecuencia. Aquí se tiene la ganancia de respuesta en frecuencia y esta ganancia va a tener una zona donde tendremos la ganancia máxima y una ganancia mínima, ¿no? Y la relación entre estas, de la ganancia máxima y la ganancia mínima, en forma logarítmica es a lo que se define como el rizo del filtro, ¿no? Porque tiene un comportamiento ondulatorio en la banda de frecuencias, donde tiene la ganancia máxima y, y la mínima en esta banda es la que se conoce como la banda de paso. Y el valor de la frecuencia en la cual empieza a ocurrir donde empieza a ocurrir la transición de la banda de paso a la banda de rechazo, se define como la
máxima temperatura. Y bueno, los métodos de aproximación normalizados y aproximación a una serie de más resulta pues la unidad en el polinomio del numerador, ¿no? De tal forma que se tiene pues una función con diferentes tipos de aproximaciones, dependiendo de la función matemática que tengamos en el polinomio del denominador, ¿no? Como, ajá. Y esto es un problema que se ha estudiado desde pues, ya hace de la mitad del siglo, de que se dedicó a estudiar este tipo de funciones matemáticos para generar filtros, los filtros eléctricos. Y una de estas personas pues, fue Stephen Butterworth, quien fue un ingeniero británico que propuso la aproximación de Butterworth para poder generar una función de transferencia con una respuesta plana, es decir, una respuesta sin rizo, debido pues, a las características de su aproximación, ¿no? Que es una aproximación de baja complejidad, es decir, es pues, muy fácilmente de realizar y hoy en día estos tipos de filtros pues, se siguen ocupando ampliamente pues, en aplicaciones principalmente de baja frecuencia. El filtro, bueno, se obtiene cuando la frecuencia es igual a cero, ¿no? Una de las características que satisface esta función es que para omega igual a 1 tenemos que, pues no importa el orden del filtro, esta es la aproximación, que no importa el orden del filtro, pues la magnitud pues elevada al cuadrado pues va a resultar pues un medio, ¿no? 1 entre 1 más 1 es un medio, y al sacarle la raíz pues resulta 1 sobre raíz de 2. Esto pasado en decibeles son menos 3 decibeles. Entonces, para una frecuencia de 1 radian sobre 3 decibeles, ¿no? Y esto se va a la de Butterworth ruso Pafnuty Chebyshev. Él propuso expansión polinomial 1 epsilon n cuadrada de omega. Este es el polinomio de Chebyshev, y al utilizar el polinomio de Chebyshev en esta forma, función de transferencia de tipo pasado, se obtiene una respuesta con rizo en la banda de paz. Y aquí está de color naranja. Y bueno, pues es una interesante de Chebyshev, ¿no? Pero la respuesta en esta banda pues no es uniforme y a la vez no es tan conveniente porque se tendría tal vez muy poca atenuación, es decir, la misma amplitud como es el caso de Butterworth. Bueno, pero para elegir o no este tipo de aproximación del diseñador, ¿por qué? Porque obtener esa variedad. Entonces, y también pues tiene implicaciones en la fase y el retardo de grupo, pues las características en el dominio del tiempo de que estas pues llegan a modificar significativamente. Y para trabajar esto pues se utilizan los filtros Bessel, los filtros, sí, los filtros que no modifican
filtro. Víctor, perdón que te Tenemos interrumpa, pero ¿sabes qué? con este retardo de grupo que Víctor, tenemos rizo en la banda de paso, rizo en la... perdón que te interrumpa, Víctor, pero ¿sabes qué? Está muy cortado el audio. A lo mejor estás un poquito lejos del hotspot y por eso no tienes buena señal de internet. No sé si pudieras acercarte un poquito más a tu módem, a ver si con esto mejora. Gracias y perdona la interrupción. me, lo que me... Ahora tienes el micro cerrado, entonces si estás hablando no te podemos escuchar. Sí, me estoy moviendo, permítame. Gracias. Listo, no sé si ya me escuché un poco mejor o... Sí, Bueno, sí, veremos. ya no te Okay. escuchas tan cortado. Adelante. Sí, les explicaba sobre el retardo de grupo de cada método de aproximación y podemos observar que en el método de aproximación elíptica tenemos un retardo de grupo más pronunciado, ¿no? Porque tenemos rizo en ambas bandas, en la banda de paso y en la banda de rechazo. De ahí sigue la aproximación de Chebyshev, donde solo tenemos rizo en la banda de paso, y posteriormente Chebyshev tipo 2, donde tenemos rizo en la banda de rechazo, y hasta el final tenemos, bueno, no hasta el final, pero bueno, antes tenemos la respuesta de tipo Butterworth, donde el retardo de grupo no es tan pronunciado. Y bueno, al final ahora tenemos la respuesta de filtro de Bessel-Thomson, en donde podemos nosotros mejorar el retardo de grupo y que no se presente un comportamiento pues tan abrupto como las demás, ¿no? Porque pues, realmente no estamos modificando nada a la magnitud, sino en los filtros de Bessel trabajamos sobre la fase. Y bueno, ok. Y bueno, con respecto a la aproximación elíptica, la aproximación elíptica pues también se conoce como la respuesta con rizo en la banda de paso y de rechazo, como lo mencionaba pues hace un momento. Y bueno, fuera de la banda de paso, esta decrece monótonamente a una razón mayor que los filtros Chebyshev y Butterworth. El compromiso entre complejidad y rendimiento de las especificaciones pues es costoso, ¿no? Es decir, el orden del filtro que mantiene las demandas de desempeño pues es bajo, pero su complejidad es mayor, ¿no? Y por otro lado tenemos una nueva aproximación polinámica, que es la aproximación pasabajas de Pascal, ¿no? En el que debido a la complejidad matemática pues involucrada, debido a la naturaleza de sus polinomios, pues no permite analíticamente expresar la ecuación del orden y sus polos de su función de transferencia, como es el caso de los demás métodos de aproximación, ¿no? Por esta razón, pues se crea un homógrafo y tablas para la constante y los polos de su función de transferencia. Eso lo voy a mostrar más adelante. Y bueno, durante varias pruebas de diseño que se realizaron, pues se encontró que el orden de estos filtros eran comparables o son comparables al de los filtros Chebyshev, que cumplen con las mismas especificaciones, pues con el orden más bajo posible. Y en comparación con las demás aproximaciones polinómicas conocidas.
Y como podemos observar, aquí tenemos el filtro Pascal de orden, bueno, la respuesta del filtro Pascal pasabajas de orden 6 y Chebyshev, y podemos pues ver claramente que el rizo de la banda de paso no es tan, no tiene una mayor ondulación como el que presenta Chebyshev en la banda de paso, pero la caída sigue siendo pues abrupta como Chebyshev, ¿no? Y la respuesta en la banda de paso pues tiende a ser pues de una forma plana, y pues eso nos conviene porque en el retardo de grupo pues exhiben los filtros Pascal un rendimiento pues ligeramente mejorado, ¿no? Comparable en algunos casos al de los filtros Butterworth diseñados para cumplir pues con las mismas especificaciones de diseño. Y bueno, tanto las aproximaciones de Pascal como las de Chebyshev pues presentan dificultades similares en el diseño de filtros pasivos de orden par, pero las condiciones para Pascal en las que no se pueden diseñar los filtros directamente pues se han encontrado menos restrictivas que Chebyshev, porque la anchura de los valores no permitidos de RS, o sea, de la resistencia interna, en el caso Pascal es mucho menor que el rango correspondiente en el caso de Chebyshev. Y bueno, eso es lo que podemos observar aquí. Ese es el rango permitido de resistencia interna para Pascal, y la punteada, si lo logran ver, es el de Chebyshev, ¿no? Y bueno, estos son unos ejemplos de pruebas de diseño que se realizaron, y como vemos, la aproximación pues de todos los polos de Pascal conduce a la atenuación en la banda de paso, ¿no? Como lo podemos ver aquí, pero con una ondulación creciente. Conforme el orden del filtro aumenta, esta respuesta en la banda de paso de Pascal al principio tiende a ser plano, pero al llegar al tope en el que se tiene la frecuencia de paso, pues presenta una ondulación mayor. En cuanto a los filtros activos, existen métodos de síntesis para algunos de sus elementos, para sustituir algunos de sus elementos pasivos del filtro por sus contrapartes activas y tener así filtros activos, ¿no? Desafortunadamente, no hay herramientas de síntesis que generen estructuras de filtros activos a partir de redes pasivas de forma directa. Y pues hay dos métodos sistemáticos y generales para el diseño de estos filtros. El primero se basa en la determinación de la función de transferencia, utilizando pues las aproximaciones conocidas, ¿no? Como son los filtros activos de onda, salto rana, gráfico de flujo de señal, y bueno, el segundo es el de la simulación de los filtros escalera pasivos, terminados pues doblemente resistivamente se les llama. Y bueno, no obstante, pues la extensa variedad de métodos de síntesis de filtros activos, pues en su mayoría hay herramientas de simulación que trabajan con estas estructuras de primer orden y de segundo orden, pues para generar las diferentes funciones de transferencia de orden superior. Y bueno, sin embargo, este tipo de solución pues no es tan factible en algunos casos, principalmente en aquellos donde el orden del filtro es relativamente bajo y la respuesta en frecuencia es máximamente plana, ¿no? Por lo tanto, pues existe un área de oportunidad para la síntesis semiautomatizada de estos tipos de filtros, ¿no? A partir de especificaciones a partir de los métodos de aproximación polinomial. Y bueno, los objetivos del proyecto tenemos que el objetivo general es realizar una herramienta en MATLAB para la síntesis semiautomática de la función de transferencia en tiempo continuo, así como la red pasiva a partir de especificaciones de la respuesta en frecuencia del filtro requerido y su posterior realización activa. Y bueno, como objetivos específicos se tiene el estudiar los métodos de aproximación para la síntesis de la función de transferencia del filtro pasabajas, Butterworth, Chebyshev, Cauer
y Pascal. Como segundo objetivo específico se tiene pues estudiar la síntesis de redes pasivas a partir de funciones de transferencia de tipo pasabajas. Estudiar los métodos de transformación en frecuencia, impedancia y de tipo pasabajas a pasaaltas, pasabajas a pasabanda, pasabajas a rechazabanda, pasabajas a pasatodo. Realizar un programa en MATLAB que permita sintetizar una red pasiva a partir de especificaciones de la respuesta en frecuencia del filtro requerido. Y por último, la simulación e implementación de diferentes filtros para verificar la funcionalidad de la herramienta realizada. Y se propone un filtro pasabanda para aplicaciones biomédicas, un filtro pasabajas para convertidores de datos y un filtro rechazabanda para aplicaciones en alta frecuencia. Y bueno, ¿por qué analógicos? ¿Por qué vamos a tomarnos la molestia de trabajar sobre los filtros analógicos si hoy en día pues más del 90% de las funciones de un sistema electrónico pues son digitales, ¿no? Porque pues sí es cierto que el procesamiento es predominantemente digital, pero las interfaces son analógicas. Los sistemas digitales requieren de información del mundo exterior, ¿no? Y también requieren realizar acciones en el mundo exterior, pues entonces las señales que ellos van a tomar pues provienen de sensores, y estos sensores pues a pesar de que sean sensores inteligentes, es decir, sensores que entregan a su salida una señal digital con algún protocolo de comunicación prescrito, pues tienen una etapa de procesamiento analógico, porque esa señal digital no se crea por sí misma. Se tiene que amplificar, se tiene que filtrar, se tiene que procesar, se tiene que meter a un convertidor analógico a digital y luego hacer el procesamiento de la señal, ¿no? Para que ésta pueda enviar la información con las frecuencias y pues con las tramas de datos adecuados. Entonces, independientemente si el sensor es inteligente o es un sensor simple, su señal de salida pues tiene que ser acondicionada. Y pues este acondicionamiento de señal incluye la parte de filtrado. Eso es por un lado, pero cuando nosotros miramos qué es lo que podemos hacer con las señales que provienen de una etapa digital, pues lo que podemos hacer es ocupar, no sé, drivers para activar los actuadores, ¿no? Como por ejemplo podrían ser los motores, los sistemas hidráulicos y bueno, pues entre otros, ¿no? Pues entonces necesitamos el procesamiento digital que en esta parte, ¿no? Necesitamos la interfaz analógica en esta parte porque no podemos únicamente con la señal digital generar la potencia necesaria para poder activar, pues no sé, un motor de DC, por ejemplo, algún servomotor con el cual pues estamos controlando pues algún proceso. Para eso necesitamos pues electrónica de potencia, ¿no? Y esto a final de cuentas pues, son transistores que refuerzan esta energía que proviene de la señal digital. Entonces los filtros analógicos pues los vamos a ocupar tanto en la parte de la interfaz con los sensores como en la interfaz con los actuadores, ¿no? Y es por ello que siguen siendo vigentes. Si bien es cierto, pues hoy en día los filtros digitales son muy comunes y se ocupan con bastante frecuencia, los filtros analógicos pues son inevitables, ¿no? Pues los vamos a seguir ocupando, muy probablemente siempre, ¿no? Porque pues no se ha deslumbrado una forma de procesamiento de señal en la que se pueda prescindir de la parte analógica, ¿no? Y bueno, pues como es evidente en este contexto, pues son ampliamente utilizados en muchas áreas de la ingeniería, ¿no? Estos filtros, ¿no? Es difícil de imaginar que alguna de esas aplicaciones pues no contengan componentes que puedan identificarse como filtros. Pero pues el diseño de estos no es tan sencillo, tiene su grado de complejidad, ¿no? Por ejemplo, al trabajar con señales analógicas provenientes de cualquier sistema de adquisición, pues juegan un papel importante, ya que, bueno, los filtros juegan un papel importante, ya que pues se tiene que diseñar de acuerdo a las necesidades y la aplicación para obtener pues una señal más limpia y acondicionada, ¿no? Por ello, pues el diseñador como tal pues tiene que tomar en cuenta pues varios factores, como por ejemplo si pretende diseñar un sistema portátil, pues importa mucho el consumo de energía, y
para ello pues se necesita una arquitectura pues que permita filtrar sin consumir demasiada energía, ¿no? Por ello pues sí se necesita tomar decisiones importantes para elegir diseñar algún tipo de filtro con el cual pues se obtendrá un filtrado más óptimo, ¿no? Realmente pues sí son una serie de compromisos de diseño y lo que el diseñador necesita pues son herramientas, ¿no? Herramientas de diseño que pues le ayuden a hacer su trabajo de forma más eficiente, de forma más rápida, y por ello sería útil pues una herramienta que le permita tomar decisiones acerca de qué es lo que le conviene más, pues podría ser en términos de las figuras de mérito del filtro. Además, pues lo más conveniente sería que la herramienta pues realizara el diseño de forma semiautomatizada o automatizada completamente. Bueno, pues esto pues quiere decir que pues sí hay una necesidad de utilizar herramientas de cómputo pues que permitan realizar los diseños de forma más eficaz y en un corto tiempo, ¿no? Ya que hoy en día el diseño electrónico pues tiene esa clara tendencia, pues no se hace el diseño de forma manual, sino pues automatizado, ¿no? Y existen muchas herramientas y no existen muchas herramientas que tengan esta capacidad de especialización. Y bueno, a continuación pues se presentan las herramientas de diseño algunas de las herramientas de diseño comerciales que existen, ¿no? Por un lado tenemos Webbench Power Designer, en el que esta herramienta lo que nos permite es diseñar, optimizar y simular soluciones completas de filtros activos de múltiples etapas. Y bueno, esta tiene una licencia abierta, pero el usuario pues se tiene que registrar al sitio web y los filtros creados pues son utilizando pues únicamente amplificadores operacionales. Por otro lado tenemos la herramienta de ELSI, en la cual se diseñan filtros con una amplia variedad de topologías y familias, pero existen dos versiones, una de estudiantes que está limitada en el número de componentes y otra versión que es para edición profesional, que pues este ya tiene pues un costo como tal. Y otra herramienta es FilterWiz Pro, y esta incluye pues varios métodos de aproximación como los que vimos, capaz de diseñar pues filtros de orden 3 a orden 20, pero para acceder a más herramientas pues también tiene un costo, ¿no? Y por otro lado tenemos a FilterLab, y esta está disponible sin costo alguno, proporciona también los diagramas esquemáticos completos del circuito y muestra la respuesta en frecuencia, pero solo incluye el análisis para 3 métodos de aproximación, ¿no? El método de aproximación de Butterworth, de Chebyshev y de Bessel. Por otro lado, también tenemos a Analog Filter Wizard, que, pues, en el que se puede diseñar una amplia gama de filtros, pero lo que no permite es la realización de un filtro por rechazabanda, ¿no? También nos muestra la respuesta en frecuencia. Otro de ellos es Filter Design Tool, que tiene muchas funciones, es fácil de usar y además este sí es gratuito también, y es una aplicación pues basado en la web para la síntesis de filtros LS agrupados, donde de igual forma pues nos muestra la respuesta en frecuencia y nos proporciona pues la red eléctrica, ¿no? Y bueno, FilPro funciona pues, de manera similar. Y de las herramientas académicas, por un lado tenemos los filtros microstrips basados en MATLAB, desarrollados por Rao y Tomar en 2017. En este pues se tiene una interfaz fácil de usar, permite elegir al usuario el tipo de filtro a diseñar, pero el enfoque presentado pues es extensible a otros tipos de filtros de microstrip. Y otra herramienta es la desarrollada por Chikov y Marinova. En esta herramienta se utiliza, esta herramienta la utilizan en el proceso educativo, en los cursos de diseño asistido por computadora en Bulgaria, pero
Esta está limitado a un determinado rango de frecuencias, tanto para filtros pasivos como para filtros activos. Y por otro lado tenemos la herramienta de diseño de online Cadcom. Esta incluye varias herramientas de diseño que con el análisis de decisión multicriterio pues ayuda a la selección automatizada de estas herramientas. Pero esto, pues no, las herramientas no realizan diseño con todos los métodos de aproximación. Por otro lado, tenemos que diseña filtros de lineamiento en un tiempo pues, corto de usar. Y bueno, también desarrollo de Casapoglu, que no es una herramienta como tal, pero Casapoglu realiza el diseño de un filtro pasabanda para frecuencias de microondas. Y lo interesante es que lo desarrolla con el enfoque Pascal, ¿no? Que es un método de aproximación que sigue pues en investigación y bueno, por otro lado también tenemos el desarrollo de AC Nieva y sus colegas, donde se presenta una interfaz gráfica en MATLAB pues de la herramienta para diseño de filtros. Esto lo desarrollan para aplicaciones de radiofrecuencia. Y bueno, esta herramienta muestra la respuesta en frecuencia y la red eléctrica RLC, pero está limitado a trabajar únicamente con los métodos de aproximación de Chebyshev y Butterworth. Y bueno, como es evidente, pues existe una ausencia de información relativa pues al uso de herramientas de diseño de filtros analógicos, pues basados además en los métodos de aproximación que vimos anteriormente, que serían Butterworth, Chebyshev 1, Chebyshev 2, Bessel y elíptica de Cauer en el método de aproximación de Pascal, ¿no? En cuanto a las soluciones académicas, pues como podemos ver es evidente la utilidad de este tipo de herramientas en el diseño de filtros analógicos para el desarrollo y finalización de proyectos de investigación, realizar diseños para aplicaciones reales, para el área educativa también se utiliza para ayudar a comprender los tópicos de una forma más dinámica, entre otras aplicaciones que tienen, ¿no?, estas herramientas. Y hay que destacar pues que las soluciones comerciales pues son realizadas por un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo de trabajo experto en estos tópicos y pues algunos no son software gratuitos como vimos, ¿no? Pues tienen un determinado costo y pues en algunas ocasiones no se tiene pues la oportunidad de ocupar directamente las herramientas pues que ellos han desarrollado, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, alguna simulación de un filtro, pues porque se tiene que ser parte del grupo de trabajo, pagar o hacer pues un convenio con ellos, ¿no? Y bueno, para ello pues se propone la creación de una herramienta semiautomática de síntesis y diseño de filtros analógicos, pues que tengan las capacidades similares de diseño pues dentro del rango de las soluciones presentadas anteriormente, ¿no? Y bueno, lo que pretendemos es que sea más cercano a Analog Filter Wizard de Analog Devices. Y en cuanto a la respuesta en magnitud de estos tipos de filtros, agregando pues el filtro rechazabanda, que no lo incluye esta herramienta de Analog Filter, y también incluyendo pues el método de aproximación de Pascal, ¿no?, para realizar el diseño de filtro de un orden de un orden 2 a un orden 7. Y bueno, que sea una herramienta gratuita, fácil de usar para los usuarios, pues que tienen conocimientos sobre filtros analógicos, ¿no? Y bueno, la estructura de la herramienta que se propone pues es la siguiente. En la primera parte se tiene una interacción con el usuario donde se piden las especificaciones de diseño, que es el rizo, la atenuación, la frecuencia de paso y la frecuencia de rechazo. Con estos datos nosotros podemos calcular el orden del filtro de acuerdo, bueno, se calculará el orden del filtro de acuerdo al tipo de aproximación elegida, ¿no? Si se eligió la aproximación, se determina la función de transferencia
y una vez que se determina la función de transferencia, el usuario puede terminar ahí el proceso, o si desea continuar, pues se le da la opción de poder visualizar la respuesta en frecuencia mediante la traza de Bode, ¿no? Y con esto, pues el usuario va a visualizar si se cumplen o no las especificaciones de diseño. Si no se cumplen las especificaciones de diseño, se le puede dar una opción de incrementar el orden del filtro de la aproximación elegida. Esto realmente no afectará mucho la respuesta en la magnitud del filtro si simplemente incrementamos en el orden un orden. Y bueno, si no quiere que se aumente un orden, pues se le pregunta si desea trabajar con otra aproximación y puede elegir pues sin problema otra aproximación y volver a determinar la función de transferencia y verificar si se cumplen o no las especificaciones de diseño. Si se cumplen, el usuario igual puede terminar hasta acá su diseño si lo que le interesaba solo era visualizar la respuesta en frecuencia y la función de transferencia de su filtro, de su diseño. Pero si le interesa obtener la red eléctrica, pues lo puede hacer, ¿no? Y bueno, para ello pues tiene que elegir algún tipo de red que le sea más conveniente, ya sea una red tipo T o una red tipo Pi. Y bueno, en este caso pues el usuario elegirá alguno de estas redes. Y para ello, una vez que las elige, pues se determina la red RLC del filtro que se está diseñando, ¿no? Y bueno, también se le proporciona al usuario la netlist de la red para que pueda realizar su simulación en algún otro software. Y bueno, de la misma forma, hasta este paso el usuario puede terminar su proceso, pero si desea realizar una desnormalización en frecuencia del filtro pasabajas, pues lo puede realizar, ¿no? Se le pide que ingrese la frecuencia de desnormalización, se realiza la desnormalización, se visualiza la función de transferencia, posteriormente su respuesta en frecuencia y el usuario pues visualiza si se determina, si se cumplen o no las especificaciones de diseño, ¿no? Para poder pues obtener la red desnormalizada y pues la respectiva netlist de esa red. Y una vez llegando a este proceso, se le vuelve a preguntar al usuario si desea realizar la desnormalización en impedancia del filtro. Si no desea realizar la desnormalización, puede terminar el proceso, y si desea realizarla, puede continuar y se repite pues el mismo proceso, ¿no? Se determina la función de transferencia, la respuesta en frecuencia, la red eléctrica desnormalizada y se le proporciona la netlist de esa red. Y por otro lado se tiene la transformación del filtro pasabajas a las otras configuraciones, que es el filtro pasaltas, pasabanda y rechazabanda. El usuario elegirá alguna transformación que desee realizar y de la misma forma se obtendrá la función de transferencia, se visualizará la respuesta en frecuencia y el usuario determinará si se cumplen o no las especificaciones de diseño, ¿no? Para obtener la red eléctrica y su netlist. Si lo desea, puede realizar de la misma forma la desnormalización en frecuencia del filtro y la desnormalización en impedancia. Y de la misma forma, pues le muestra la función de transferencia, la respuesta en frecuencia y la red RLC con su respectiva netlist. Y bueno, este es nuestro cronograma de actividades, donde los primeros tres objetivos ya fueron realizados y se están trabajando en los siguientes, en estos dos siguientes. Y bueno, como es evidente, pues nos faltan pues realizar y llevar a cabo todos estos otros, ¿no? Y bueno, antes de terminar, pues también quería mostrarles el diseño de los filtros de Pascal, ¿no? Cómo se diseñan estos nuevos filtros con este nuevo método de aproximación que tenemos, ¿no? Tenemos un procedimiento de diseño
que... no, mejor así. Okay. Este es el procedimiento de diseño, donde dadas las especificaciones normalizadas, es decir, la frecuencia de rechazo y las especificaciones, el procedimiento de diseño completo pues es el siguiente, ¿no? Se calcula HP a partir de la ecuación 21, y bueno, eso ahorita lo vemos, para encontrar el orden del filtro en el nomógrafo de la figura 7. Me refiero a este nomógrafo, y esta es la constante HP para que nos ayuda a determinar el orden de filtro siguiendo nuestra... Y le voy a dar un zoom. Okay, para esto ocupamos HP, esta constante, para determinar nuestro orden con la ayuda de la frecuencia de rechazo del filtro. Okay. Bueno, una vez obtenido el orden del filtro, pues podemos obtener el máximo del polinomio y una frecuencia llamada omega sub d, que las podemos obtener de tablas, de las tablas que les mencionaba anteriormente para el orden calculado en el caso. Posteriormente, pues se calculan los límites del factor de ondulación. Si se va a diseñar un filtro optimizado, lambda max a partir de cierta ecuación, y si se requiere un filtro optimizado en la banda de paso, pues se puede calcular a partir de la ecuación del polinomio de Pascal optimizado y el factor de ondulación mínimo. Y bueno, en este punto toda la información necesaria para la ganancia pues está disponible. Si el filtro optimizado para el borde de la banda de rechazo se va a diseñar para una frecuencia de ondulación, para un factor de ondulación máximo, pues la función de transferencia se puede calcular utilizando pues la tabla A1, ¿no? Ese es el procedimiento de diseño, perdón. Y para que lo entendamos mejor, vamos a ver un ejemplo. Bueno, uno de los ejemplos de diseño pues es el siguiente, ¿no? Se calculará una función de transferencia del filtro Pascal con las siguientes especificaciones: la ganancia máxima de 1, una frecuencia de rechazo de 2, un rizo de 1.25 decibeles, una atenuación de 40 decibeles, y se comparará con las funciones de transferencia de Butterworth y Chebyshev con las mismas especificaciones. Y siguiendo el procedimiento de diseño de la ecuación 21, encontramos HP, que es 44. Resulta 44.7 con esos datos, ¿no? HP me refería a esta ecuación que les mostraba pues hace un momento, ¿no? Donde es una constante y la podemos calcular con los datos que tenemos, el rizo y la atenuación. Es la raíz de esa relación del rizo con la atenuación. Y bueno, realizamos nuestro cálculo. Primero determinamos cuánto vale nuestra constante G y calculamos el logaritmo, ¿no? Y resulta un dato de 44.77, ¿no? Y usando este valor, podemos determinar el orden de nuestro filtro. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Nos vamos al nomógrafo, sabemos que HP vale 44.7 y nuestra frecuencia en la banda de rechazo vale 2. Vamos al nomógrafo. Okay. Bueno, aquí tenemos aproximadamente 2 en nuestra frecuencia de rechazo. Y en HP tenemos 44.7, ¿no? Y aquí podemos obtener un orden de filtro
si seguimos esto, bueno, un orden de filtro 5 me parece. ¿Dónde está? Sí, bueno, lo que obtenemos un orden de filtro 5, que en el caso de Butterworth obtenemos un orden 8 y Chebyshev un orden 5. Y como les comentaba anteriormente, el orden del filtro Chebyshev tipo 1 es pues aproximadamente igual o igual al orden del filtro de Pascal. Y bueno, para el filtro optimizado para el borde de la banda de rechazo, el factor de ondulación pues se calcula a partir de la ecuación 17, nuestro factor de ondulación. A partir de esta ecuación tenemos nuestro rizo y necesitamos el máximo del polinomio. Pero para ello, pues nos apoyamos con la tabla 1. En la tabla 1 podemos extraer los datos del máximo del polinomio y nuestra frecuencia omega d, o simplemente teniendo el dato del orden del filtro. Vamos a la tabla 1, nos ubicamos en el orden del filtro y aquí obtenemos esos valores de esas constantes, ¿no? El máximo del polinomio, nuestra frecuencia y para poder calcular nuestro factor de ondulación. Y bueno, metemos los datos en la ecuación, realizamos las operaciones y obtenemos un factor de ondulación de 19.08 que nos servirá pues más adelante, ¿no? Y bueno, de la tabla A1 bueno, de esta tabla, que es para determinar los polos de nuestra función de transferencia y nuestra constante. Tenemos un orden del filtro 5, un rizo de 1.25 y podemos obtener nuestra constante, el polo real y los dos pares de polos conjugados. Esta constante también la podemos obtener de forma, pues utilizando una fórmula, no utilizando la tabla, y para ello pues utilizamos pues, la siguiente ecuación, donde tenemos la ganancia, nuestra ondulación y el coeficiente de nuestro polinomio. Y tenemos nuestra ganancia máxima, que es de 1, nuestro factor de ondulación, que es el que calculamos anteriormente, 19.08, y el factor y el coeficiente de nuestro polinomio, que también lo podemos calcular pues con esta ecuación, ¿no? Porque tenemos el orden de nuestro filtro y tenemos nuestra frecuencia omega d, que la obtuvimos de la tabla 1. Y así determinamos nuestra constante, ¿no? Y teniendo estos datos, teniendo el rizo, pues vamos a la tabla A1 y con un rizo de 1.25, como nos indica el diseño que estamos realizando, y un orden de filtro 5, de aquí podemos pues extraer los datos de nuestros polos y de nuestra constante para poder nosotros determinar la función de transferencia de nuestro filtro. Y bueno, aquí tenemos los polos y bueno, nuestra constante C, y creamos nuestra función de transferencia, ¿no? Y esto, al realizar la gráfica pues de la magnitud, obtenemos ya nuestra respuesta pues de magnitud del filtro. Y bueno, como podemos observar, la respuesta del filtro Pascal es esta, la que está remarcada, y tenemos una respuesta con muy poco rizo, una caída muy abrupta como es el caso de Chebyshev, pero Chebyshev podemos observar que presenta más rizo en la banda de paso. Y bueno, inclusive pues Pascal es un poco mejor que Butterworth en cuanto a la caída que presenta, ¿no? Y aquí podemos observarlo de forma más cerca de cómo es el comportamiento de la ondulación de la respuesta de Pascal, la de Chebyshev y la de Butterworth. Y bueno, en cuanto a la banda de rechazo, pues tenemos la siguiente respuesta. De acuerdo al orden, a este orden del filtro con el que realizamos el diseño, que es de orden 5,
pues tenemos que en la banda de rechazo el filtro de Pascal es mejor en cuanto a la caída abrupta comparado con Butterworth, pero con Chebyshev pues no tanto, ¿no? Pero si nosotros realizamos otro diseño e incrementamos el orden del filtro, bueno, en este caso el orden de filtro Pascal es de 7 y de Butterworth es 14 y Chebyshev es 7. Y bueno, en este caso, pues vamos a observar que nuestra respuesta en la banda de paso tiende a ser plana, con la terminación de una ondulación pues más pronunciada, ¿no? Y bueno, más pronunciada con respecto a, comparado con Chebyshev, porque Chebyshev presenta más ondulación en la banda de paso, y bueno, aquí Pascal pues presenta una caída pues más abrupta, ¿no? Conforme aumenta el orden del filtro, lo que mencionaba anteriormente, pues aumenta la ondulación al término de la banda de paso, ¿no? Bueno, al llegar a la banda, a la frecuencia de paso. Y aquí podemos observar que en la banda de rechazo, pues la respuesta de Pascal mejora bastante, ¿no? Al aumentar el orden del filtro. Y podemos observar que la caída es más abrupta, aunque la respuesta de Chebyshev, y pues sí, mucho mejor que Butterworth. Y bueno, si nosotros seguimos realizando pues, otros diseños, estos dos casos que les mencioné es en el diseño para la optimización de la banda de paso, la banda de rechazo, perdón. Y para la optimización de la banda de paso, lo que se trabaja es en la banda de paso se busca que la respuesta en Pascal tienda a ser lo más plana posible, ¿no? Y con una menor ondulación al término. En este otro diseño que se realizó, pues se puede observar que aquí la respuesta de Pascal mejora pues bastante en la banda de paso y la ondulación al término ya no es tan abrupta como en los dos casos anteriores. Esto es lo que mejora en la banda de paso, pero en la banda de rechazo pues se sigue siendo comparable con Butterworth, ¿no? Con Chebyshev, pues Chebyshev aquí presenta una caída más abrupta, pero lo que mejora es en Pascal es que pues es en la banda de paso, ¿no? Ya no tanto en la banda de rechazo, y pues presenta una menor ondulación, un menor rizo. Y bueno, esta es por parte del diseño de Pascal. Y bueno, aquí tenemos las tablas para realizar las funciones de transferencia de acuerdo al rizo que presente al rizo que se requiera durante el diseño. Esas son las tablas ya establecidas, y bueno, estas son algunas de las referencias que yo utilicé para poder realizar esos ejemplos, ¿no? Y bueno, en cuanto a, bueno, iba a abrir MATLAB, pero mejor les muestro aquí directamente qué es lo que se puede realizar en MATLAB con respecto a las otras aproximaciones, métodos de aproximación, perdón. Que en el caso de Pascal, pues aún no se tiene pues esta parte, ¿no? De realizarlo en MATLAB. Y bueno, aquí también para hacer el diseño en MATLAB, para realizar la simulación de la respuesta en magnitud de los diferentes métodos de aproximación, pues requerimos las tres especificaciones de diseño, que es el rizo, la atenuación y la relación entre la frecuencia de rechazo y la frecuencia de paso, ¿no? Y en este caso se realizó el diseño del filtro Butterworth siguiendo estas especificaciones de diseño, en el cual, bueno, a ver si se puede apreciar aquí. Bueno, muy poco, se ve muy borroso, perdón por eso, pero bueno. Aquí tenemos la caída en 3 decibeles, que efectivamente se realiza a 1 radián sobre
sobre ese esa se encuentra a menos 3 decibeles. En cuanto a la que son 25 decibeles, pues los encontramos a una frecuencia de 1.38, ¿no? Y entonces, pues sí, se cumplen las especificaciones de diseño, realizamos el mismo diseño con el filtro Chebyshev tipo 1 y pues obtenemos la respuesta que veíamos anteriormente, ¿no? Y aquí, pues de la misma forma se presenta en la caída de menos 3 decibeles 0.76 radianes sobre segundo, que tiende a ser a la frecuencia al rizo que se presenta, ¿no? de 1 decibel, y una atenuación de 1.5 bueno, sí, esta es la relación de omega S entre omega P. Y bueno, aquí tenemos el caso de Chebyshev tipo 2. Y bueno, aquí tenemos el caso pues, de todas las demás métodos de aproximación, utilizando Butterworth, Chebyshev tipo 1, Chebyshev tipo 2, Gower, Bessel, Thompson. Y bueno, esto es lo que podemos hacer con MATLAB, al igual que observar el retardo de grupo de cada una de estas aproximaciones. Como lo mostraba anteriormente, ¿no? Con el caso elíptico, pues es una respuesta pues, con un pico más pronunciado que Chebyshev. Luego de Chebyshev tipo 1, pues sigue Chebyshev tipo 2 y así va disminuyendo conforme no se presenta rizo en alguna de las bandas de cada método de aproximación, ¿no? Y bueno, con esto pues doy por terminada mi charla. No sé si tengan alguna pregunta. Y bueno, y con esto termino, doctor. Muy bien, Víctor, muchas gracias. ¿Preguntas, jóvenes? ¿O alguien de la audiencia que tenga algún comentario? Adelante, Jorge. Sí, muy buenas tardes. Mi duda es acerca de que si se quisiera implementar el filtro de manera física, se podría pasar de MATLAB a tal vez alguna tarjeta de desarrollo o microcontrolador, o cómo sería el proceso para implementarlo, el filtro. Ok, sí, bueno, ese es uno de los objetivos que se tiene. Una vez que la herramienta pues funcione, realice adecuadamente la síntesis y nos proporcione la red RLC, pues sí se puede pues, realizar bueno, lo que se pretende es pues diseñar los filtros de manera física, ¿no? Como mencionaba en los objetivos, pues se proponen, ay, perdón, ¿dónde está? Se proponen pues estos filtros, ¿no? Para aplicaciones biomédicas, un filtro pasabanda, un filtro pasabajas para convertidores de datos y un filtro rechazabanda. Y sí, efectivamente se pueden realizar, bueno, lo que se pretende es realizarlos en una tarjeta, ¿no? Una tarjeta pues pequeña porque pues para eso síntesis. Para lo que nosotros pretendemos es no tener muchos componentes en nuestra red. Y bueno, para ello, pues, se realiza, pues, todo el proceso, ¿no? Lo que no realizaremos es la parte del de la transformación de un filtro pasabajas a un pasatodo. ¿Por qué? Porque en este caso duplicaremos el número de componentes de nuestro filtro al pasar pues del pasabajas al pasatodo, y no queremos eso porque pues eso se traduce a un circuito pues más voluminoso, un factor de forma más grande, y filtros
pues pequeños, ¿no? Como portátiles, por así decirlo, tan portátiles, pero bueno, así pequeños y utilizarlos en pequeñas tarjetas, ¿no? Porque pues la electrónica tiende a ser, pues, así, ¿no? A miniaturizar, pues, todo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 en parte, entonces se piensa al final como un objetivo implementarlo en una pequeña tarjeta. Perfecto, muchas gracias. Sí, esa es la idea. Okay. Muy bien. Alfonso, adelante. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Alfonso, adelante. Ok, Sí, sí lo escucho. sí, tengo una pregunta con respecto al método de aproximación elíptica. Ahí mencionas y se ve gráficamente que hay un retardo. Ese retardo o ese pico que se presenta, ¿a qué se debe? Pero visto en función de la función de transferencia como tal. Es esta, ¿cierto? Correcto, la En azul. la aproximación elíptica. Sí, Bueno, de acuerdo a... Tengo... Sí, en la aproximación elíptica lo que nosotros tenemos es que, bueno, nuestra función de transferencia vamos a obtener pues menos componentes en los circuitos, pero esto se traduce a que va a presentar pues rizo en ambas bandas, no tanto en la banda de paso como en la banda de rechazo. Y pues esto es lo que hace que el retardo de grupo sea más pronunciado que en las demás, porque entre más rizo tengamos en una banda, pues sí, la respuesta pues se ve más pronunciada, ¿no? Como lo vimos, comparado con, no sé, con un filtro Butterworth, que no tiene rizo, entonces el retardo de grupo no es tan pronunciado. Y lo que nosotros sabemos del filtro Butterworth es que tenemos muchos polos en nuestra función de transferencia, y eso hace que tengamos una mejor respuesta en cuanto a magnitud. Pero en elíptica tenemos menos polos en nuestra función de transferencia, y eso es lo que ocasiona que tengamos rizo en ambas bandas, y pues eso conlleva a un retardo de grupo pues más pronunciado. Los polos, eso sería en cuanto a elíptica. ok. Tengo una segunda pregunta también. Sí, adelante. Al principio, en una de las diapositivas, mencionaste algo de estabilidad de estos filtros. ¿Es correcto? Estabilidad. Sí. Sí, Sí. Ok. sí, creo que sí. Bueno, esta estabilidad, ¿a qué hace referencia? ¿A la estabilidad que tienen las funciones de transferencia o al funcionamiento que ya tienen posteriormente en su implementación física? Ok. Bueno, en cuanto a estabilidad, bueno, esa respuesta sí bueno, la voy a tomar en cuenta esa pregunta, porque no he verificado a fondo cómo es que afecte la estabilidad en cada uno de los métodos de aproximación. Pero lo que te podría decir, pues en cuanto a estabilidad, pues lo asociaría más al, al rizo que presenta cada uno de los métodos de aproximación. Bueno, esa es la respuesta que te puedo dar por el momento. Ok, ok, Gracias. bueno, sí, la estabilidad sí tendría que ver un poco con lo de los polos, ¿no? También del sistema que tiene Sí, cada función de transferencia de cada método de aproximación, ¿no? sí, exacto. Ok, No, bueno, eh, esas eran mis dos preguntas, gracias. ok, muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? Adelante, doctor Carlos. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchachos. Víctor, una pregunta. Bueno, estuve viendo lo que es la aproximación de Pascal. Ahí, la idea que tú tienes es que se va a programar, pero bueno, en la explicación del ejemplo que tú diste del filtro Pascal, pues haces mucha referencia a los nomogramas. Entonces, mi pregunta es esa, de que ¿cómo es que vas a hacer esa, esa conexión para no utilizar los nomogramas? ¿Si tienes las ecuaciones o ya están deducidas o cómo va a ser esa parte? Porque esa es la que no comprendí muy bien. Ok. Sí, por un lado es el nomograma para determinar el orden del filtro, pero existen también tablas para poder, pues, realizar estos filtros. Esas tablas ya no las presenté, pero bueno, aparte del nomograma, pues sí tendría que ver, pues, cómo determinar el orden, ¿no? Porque, pues, como lo vimos, pues no es tan fácil. Y bueno, de acuerdo a la información que existe hasta el momento, pues sí se puede determinar, pues, el orden del filtro, pero como sí lo mencionaba, no nos proporcionan como tal las ecuaciones para realizarlo, entonces se vuelve un poco más complejo. Y otro problema que también se presenta, pues, es la realización de los filtros, de los filtros pares. Y bueno, en esta también se tienen tablas. Lo que mencionaba, en esta parte, para realizar, pues, el filtro, necesitamos un cierto rango de frecuencia, de resistencia interna para poder realizar esos filtros. Ese es otro inconveniente, pues, que también le comento, porque pues es otro punto importante, pero para se tienen, pues, las tablas, pero para el orden no se tienen como tal. Bueno, ok. Otra segunda pregunta es, igual, bueno, tú dices uno de tus objetivos es hacer la síntesis de una red pasiva. Bueno, cuando tenemos los filtros Butterworth, Chebyshev, de hecho sí ya hay ecuaciones en el cual te dice, bueno, de acuerdo a la red escalera, vamos a decir, cómo es que se van calculando el valor del capacitor y del valor del inductor para que esa red pasiva te haga el filtro Butterworth. Bueno, mi pregunta es lo mismo. Si ya tienes las ecuaciones para hacer la síntesis de los elementos pasivos, pero utilizando la aproximación Pascal. No, esa parte, pues también, pues hasta el momento la desconozco. En la red RLC, como lo podemos observar aquí, este es otro ejemplo de diseño, pero lo que nos dicen en esta parte es que la síntesis se realiza mediante eliminaciones secuenciales de poros en el infinito. Y bueno, eso es lo que realiza, bueno, lo que realiza Casapoblo, pero no proporciona como tal las ecuaciones para llegar a la red. Entonces, pues aún no los tengo como tal. Tendría que pues, seguir investigando para ver cómo llegar a esto, ¿no? Que es lo que nos interesa también. Ok, pues muchas gracias, Víctor. Sí, gracias a usted. Mientras alguien más del público se anima a preguntar, yo tengo dos comentarios. El primero, bueno, es más pregunta, ¿no? Haciendo referencia a el cuestionamiento que te hacía por ahí Alfonso de la estabilidad. ¿Cómo es la posición de los polos de tus respuestas pasabajas en el plano complejo? ¿Están en el semiplano derecho o en el semiplano izquierdo? Ok, sí. Los polos los tenemos en el semiplano izquierdo, Okay.
bueno, como lo mencionaba, a ver, ¿cómo lo podríamos ver? Sí, bueno, bueno, en cuanto a la magnitud, lo que podemos, pues, realizar es, pues, lo siguiente, ¿no? Voy a ver si puedo. Bueno, lo que mencionaba es que tenemos un 0 un 0 en el origen y un 0 en el infinito, ¿no? Lo que nos va a ir realizando los polos de nuestra función de transferencia, pues es que nuestra caída sea más abrupta, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente, pues iniciamos con el comportamiento de nuestra respuesta en magnitud. En esta parte se encuentra con un polo, entonces la caída se vuelve más abrupta. Y si se encuentra otro polo, pues sigue este comportamiento, ¿no? Y es lo que va realizando pues nuestro filtro, y por esa razón es que pues no tenemos una respuesta pues creciente, ¿no? Siempre va a tender a una respuesta de tipo pasabajas, y esto se debe a que nuestros polos están pues en el semiplano izquierdo, ¿no? Están en la zona pues estable, se podría decir. Exactamente. Si esto estuviera sobre el eje imaginario, pues oscilarían, ¿verdad? En ausencia de una excitación, tendría señal a la salida. Si estuvieran en el semiplano derecho, pues es lo mismo, ¿no? O sea, estarías en la zona donde, aunque tú no excites el circuito, algo va a hacer, ¿no? Sí, por el exacto. principio ¿no? Que los controleros llaman el vivo, ¿no? El bounded input, bounded output. Entonces, bueno, ese era el primero. Y el segundo, te comentaba el doctor Carlos que si ya tenías ecuaciones que te permitieran sintetizar para que tú puedas obtener los valores de los elementos en las aproximaciones de Pascal. Si bien es cierto que no se tiene una ecuación que directamente te diga así obtienes el capacitor, así obtienes el inductor, lo que sí tienes es el método de Foster y el método de Cauer. ¿Sí te acuerdas cómo funcionan estos métodos de síntesis? Sí. ¿De dónde se parte? Se parte de la función de transferencia. Y bueno, a partir de de la función de transferencia, y a partir de la función de transferencia podemos realizar pues la expansión de Foster o la expansión de Cauer, ¿no? Y para ir obteniendo pues ya sea pues una red tipo T o una red tipo pi, ¿sí? Y lo podemos ver pues, también de ese lado, ¿no? Exactamente. Entonces, en principio así podrías obtener esos valores, ¿no? Aunque no hay explícitamente en los artículos que he revisado ecuaciones que te digan directamente cómo hacerlo, si conoces la metodología con la cual podrías tú obtener esos valores. Sí, exacto, sí, cierto. Muy bien. Pues serían todos mis comentarios. Creo que tampoco hay más preguntas, entonces voy a compartir rápidamente mi pantalla para que la audiencia y tú también pues puedan ver, ¿no? Como parte de tu charla, bueno, de la charla de cualquier ponente, ¿no? Se les hace entrega de una constancia, ¿no? Entonces, bueno, aquí mostramos la tuya, Víctor. Muchas gracias por tu charla. Siempre esto de las herramientas de automatización de diseño es un tema que es un reto, ¿no? Porque si bien es cierto, el perfil de la mayoría de ustedes, de los que están ahorita en el programa de posgrado, es más en la parte electrónica, también requiere pues ciertas habilidades, ¿no? En la parte de la programación. Entonces es un reto bonito, es un reto interesante porque no solamente tienes que tener ese background electrónico, sino que también requiere cierta habilidad en la programación. Y es interesante el planteamiento
es que tú lo puedas validar con resultados experimentales, y eso hace que toda la travesía que vas a realizar pues sea de gran envergadura, ¿no? Porque vas a partir de algo muy abstracto, que son funciones de transferencia, y vas a tener que obtener circuitos con los que puedas generar esas funciones de transferencia, y vas a tener que hacer los circuitos para ver cómo es la simulación contra los resultados experimentales. Pues muchísimas gracias, Víctor. También muchas gracias a todos los que se conectaron para la presentación de Víctor. Y bueno, vuelvo a comentar, todavía tenemos algunas charlas en este seminario.